Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy justamente acompañada de María Fernanda Restrepo. Hoy más que nunca, su palabra, su reflexión, su pensamiento es tan importante en un país que pareciera que retrocede a la luz del rayo, o sea, a la velocidad del rayo. Leía un tuit el otro día que decía que a Ecuador se le ha hecho sufrir en pocos meses el irrespeto a la sucesión presidencial de los 90, los desaparecidos de menores de los 80 y las ínfulas dictatoriales de los 70. Mira tú, María Fernanda, gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy, por visitar Guayaquil. Qué honor, qué chévere. Yo creo que mi generación creció viendo a tus papás luchar y tú creciste con ellos también luchando al lado. Y 37 años después, todavía en el Ecuador siguen desapareciendo personas y siguen desapareciendo niños. Pareciera que no hemos aprendido nada. Y esa es la pregunta que yo quiero iniciar. ¿Cómo te sientes tú ante esto? ¿Qué reflexiones tienes ante esto? Tú que fuiste una protagonista de estas terribles historias. Muchísimas gracias primero, María José, por abrirnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Amo Guayaquil, amo los guayaquileños, yo viviría aquí encantada, me encanta la gente, me encanta lo directos que son, me encanta la pasión que le ponen a las cosas. Y la comida. Y la comida, una belleza, pero la gente es entrañable. Y vamos a presentar precisamente el día de hoy nuestra película Con mi corazón en Yambo aquí, porque es un momento para definitivamente no olvidar lo que ha ocurrido en este país hace pocos días con el crimen impune, atroz de 4 niños indefensos. Nos ha conmocionado a todos y creo que qué pena llegar a este punto de que recién por estos niños despertemos como país de algo grave que ya estaba sucediendo desde hace un año, cuando le dieron poder y carta blanca a través de una consulta mañosa a policías y militares para que hagan y deshagan en las calles con el espaldarazo y apoyo político de hagan lo que sea, que aquí estoy yo para indultarlos. Entonces, con esta idea y este falso patriotismo, llegan unos militares poco preparados a las calles con 0 procedimientos según la ley, las normas de los más mínimos derechos fundamentales de cualquier ser humano, y acaban con la vida de 4 niños de la manera más miserable. Y para nosotros como familia es muy doloroso revivir todo esto, y como país creo que hemos vuelto a revivir ese dolor profundo que fue en el año 88 de perder a Santiago y Andrés, niños indefensos, por la brutalidad estatal, ¿no? Y decir, no hemos aprendido nada en 37 años, el país cae y de manera peor aún, o sea, ¿dónde estamos? A mí me da miedo tener a mi hijo en un país así ahora. Verdadero miedo de salir a una calle y ver que el día de mañana puede ser tú, siempre puede ser tú. Son 4 niños. Cuando te enteraste del tema, ¿cuáles fueron un poco esos sentimientos? Es decir, otra vez. No puede ser que otra vez esto pase. ¿Cómo se le puede explicar? Tú lo pensaste, lo reflexionaste hace un año con el Estado con la declaración del estado de guerra interna por parte del gobierno. ¿Cómo se le explica a la gente a la que le roban, le asaltan, la secuestran, ven cómo matan a la gente, que quizá la violencia no es el camino? ¿Cómo explicar que el declarar la guerra interna en un país tiene graves consecuencias si estoy viendo que están matando al otro, si estoy viendo que le están robando al otro, lo están secuestrando? ¿Cómo se explica, cómo se le puede explicar eso a la gente cuando por otro lado vemos que hay niños que desaparecen? Es que es una situación muy compleja, pero
Lo que pasa es que declararon una guerra interna que además de crear un monstruo interno imaginario donde nos infunden miedo para precisamente paralizarnos, dejarnos quietos y no reclamar otras cosas que son las que verdaderamente están faltando en este país, hace que uno como población entregue poderes totales y fácticos a un gobierno, a unas fuerzas armadas, a unas fuerzas policiales, porque nos sentimos completamente indefensos, ¿verdad? En una situación de desesperanza total. Pero ¿cómo llegamos a esta desesperanza? ¿Cómo llegamos a estar indefensos de todo? Cuando se paralizó todo tipo de trabajo social con la gente, cuando la inversión en educación, en salud, en los mínimos fundamentales de un ser humano, se acabaron, se paralizaron, ya no hay, ¿no es cierto?, que no hay fondos, que no hay plata, que el país está quebrado, que no sé qué. Pues obviamente se creó el caldo de cultivo perfecto para que mucha gente desesperada por una situación económica y de una inasistencia estatal, gubernamental a todo nivel, gente desesperada, pues diga, pues yo me voy por este camino, si a mí me van a pagar acá por hacer y cometer este tipo de delitos o formar parte de una banda, me meto, porque tengo hambre, finalmente, porque hay miseria, porque hay desesperanza. ¿Cuándo vivimos esto en el país? No se había visto este cuadro, sino hasta llegar ahora. ¿Y cómo le dices claro a la gente? Por Dios, sí, este problema es grave, pero va a agravar aún más la situación. Porque cuando los policías y cuando los militares han cumplido con los procedimientos de rigor. Mira que el año pasado en este falso patriotismo, en este aplaudir todos del accionar de las Fuerzas Armadas, ellos mismos torpemente subían todo tipo de videos con vejámenes a mucha gente, ¿no? Jóvenes quitándose los tatuajes, rayándose con latas, ¿no? Para quitarse un tatuaje, o sea, los militares burlándose y denigrando a otro ser humano, ¿no? Pintándose la cara, que cantando, que bailando, hasta que algún iluminado les dijo, dejen de dejar evidencias de lo brutos que son, ¿no? Y ahí pues como que paró la cosa. Sin embargo, estos militares no actúan solos, ¿va? Militares y policías actúan por órdenes superiores. Hay una orden superior y hay una política que rige esto para uno ir a las calles y luego ellos sentir, aquí podemos hacer y deshacer, porque tenemos todo el respaldo de un Ministerio del Interior. Somos los más duros de los duros, ¿no? Y pierden el norte, el horizonte, creyendo que van a tener ese respaldo atrás e ignorando que todavía existe un Estado de Derecho, unas leyes internacionales de derechos humanos, nacionales, ¿no? Que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Y van a las calles y maten impunemente, por supuesto, en barrios populares, deprimidos, olvidados, pobres, porque ¿qué pensaron? Aquí no va a pasar nada. Porque es que los 4 niños no son los primeros que caen en este tipo de persecución. Estamos hablando de que ya hay más desaparecidos. Se están hablando por lo menos de 9 casos conocidos y además no todos han ido a echar su denuncia ahí. Me imagino que muchos se han quedado callados por miedo, porque eso también pasó en años anteriores, en los 80. Muchos fueron torturados y no fueron a dar la denuncia, ¿ya? Y entonces ahí van cayendo los afros, los empobrecidos, los que tienen tatuaje, los que tienen los migrantes, en tu época los colombianos, exacto, en esta época actual pueden ser los venezolanos, y esos estigmas de esa guerra
en contra de los pobres, de esa guerra racializada. Una guerra racializada, una guerra, sí, también con mucha xenofobia de por medio. Puede ser también en nuestra época, exacto, todo lo que era colombiano olía a narcotraficante y guerrillero. Y ahí perecen mis hermanos, ¿no? Imagínate que en esa época había un agente del SIC-10 dedicado, especializado en colombianos, ¿ya? Así lo tenían, ¿no? El especialista en torturar y masacrar a cualquier colombiano, ¿no? No quiero imaginar todo lo que pudieron haber sufrido mis hermanos y ahora estos niños. Es que no, la manera como los encontraron a estos niños de acá, desmembrados, quemados, o sea, no caben palabras para el infierno y horror en el que se ha convertido este país. Es una infamia de tamaño magnánimo. O sea, el Ecuador está perdido si no le da una justicia verdadera y una reparación integral a estas familias. Y qué pena que desde ese poder gubernamental, estatal, estén más preocupados de la imagen de las gloriosas Fuerzas Armadas, de unos votos electorales, ¿no? Calculando cada paso, por sobre la dignidad y los sueños y la vida de 4 niños que pudieron haber llegado a ser maravillosos para este país. Me imagino y estoy segura que tú ves algunos elementos, digamos, semejantes con los casos de ahora, ¿verdad? ¿Tú crees que el caso de los 4 desaparecidos de Guayaquil vaya, digamos, a finalizar, no quiero decir terminar, como en el caso de tus hermanos? Es decir, algún día se verá justicia, verdad, porque siguiendo el caso hace 37 años, muchos de los que estuvieron implicados en el caso de tus hermanos se llevaron la verdad a la tumba y nunca hablaron. Total. ¿Tú crees, sientes, percibes, hueles con la experiencia que tú tienes que pueda pasar lo mismo o es diferente? A ver, hay muchas similitudes entre nuestro caso y el caso de estos niños, ¿cierto? Y hay muchas diferencias también. Similitudes en que, claro, cometen el crimen y lo niegan al 10, ¿no? O sea, es la número 1, ¿no? Número 1, negar. Mentir y negar es como una máxima, sí, en estas fuerzas militares y policiales. Mentir y negar, confundir, crear nuevas versiones, criminalizar, culpar a la víctima. Punto 2, punto 4, o sea, sí, ya debe haber un manual. Un manual. Criminalizar y culpar a la víctima, ¿no? En el caso de mis hermanos, ¿qué habrán hecho? Colombianos eran, narcotraficantes, guerrilleros, no, marihuaneros, de todo. O sea, acabar con el honor de una familia y meter en la población, justificar el crimen. Es que yo digo, así hubieran sido, que no lo eran, delincuentes de estos, así hubieran sido. Nadie puede torturar, matar, desmembrar, quemar a ningún ser humano. Punto. Por el hecho de ser persona, simplemente es así. Punto. Convenciones internacionales de derechos humanos en contra de toda desaparición forzada. No. Ya, ok. Es que ¿qué habrán hecho? ¿No? Y claro, salirse por las esquinas, dejar en nada los casos, alargar los procesos, confundir, borrar evidencias. Pero en este caso, o sea, a diferencia del nuestro, ha habido muchas ganancias. Gracias primero a la tecnología, que no teníamos nosotros. O sea, en nuestra época, en los años 80, no había una cámara registrando todo en cada punto de la ciudad, cámaras de seguridad. Solo por estas cámaras, este caso puede tener miren, acá está, porque ellos empezaron a decir, aquí no ha pasado nada. Hay videos, señores, hay videos. Si no hubiera sido por ese video donde se ve infamemente cómo los militares los colocan dentro de un balde de una camioneta, les pisotean la cabeza y un niño lleno de terror,
horrible, pero con ese video no les toca de otra al gobierno, a las Fuerzas Armadas de decir, sí, cierto, ¿no? Los capturamos, si no, esto quedaba en nada, pero hay la tecnología. Un niño pudo hacer una llamada, mis hermanos no tuvieron una llamada, ¿ya? Entonces, otra evidencia innegable, irrefutable. Sí, los capturaron, pero ahí empiezan las versiones, ¿no? Pero los soltamos. Entonces no es crimen de Estado, porque los soltamos en el medio de la nada, o sea, sin seguir ningún protocolo, dejas a 4 niños desnudos y te desentiendes, ¿no? Y ahí sí, fueron las GDO, ¿no? En nuestro caso eran los fluviomarinos del Machángara, o sea, los peces de la quebrada más contaminada de Quito se comieron a mis hermanos. Aquí fue los grupos delincuenciales que tienen ellos targets definidos y entre ellos se dan, ¿qué van a hacer con 4 niños en el medio de la nada? Dizque atacarlos. Además de esos niños, tienen que todavía salir esas pruebas de ADN y los papás están pidiendo nuevamente exhumar esos restos para hacerles otras pruebas a nivel internacional y determinar si fueron torturados, con qué sustancias fueron quemados sus cuerpos. Salen las pruebas. Tiene que salir eso, tiene que salir. Eso no es cualquier sustancia que un GDOs compran en la tienda. Eso tuvo que haber sido de ahí mismo, ¿ya? Los militares, para mí, están implicados y punto, hasta el cuello. ¿Qué va a pasar? O sea, por lo menos, otra diferencia. A nosotros nos tomó años llegar a un juicio, nos tomó 6 años sentar a esta gente. Y eso porque apareció un testigo 4 años después. Esto fue en 20 días, porque la presión social y ciudadana se hizo presente y ahí ya no pueden salir por ningún lado y tienen que rapidito dar respuestas. Por eso aparecieron también los cuerpos rápidamente. ¿Tú crees que hubieran aparecido si no hubiera sido por la presión social? Como pasó en el caso de María Belén Bernal, que apareció rápido, ¿no? Rapidito, porque ellos sí saben dónde están los cuerpos, ellos sí saben, ellos se conectan entre ellos, entonces ahí está. En nuestro caso, el silencio absoluto, no había presión social, no había redes tampoco. Fue más lento todo. Todo fue más lento, entonces esta presión social yo tengo la esperanza de que haga que esto no se quede en la nada, de que esto tiene que llegar a un juicio, a una sentencia y a una corte internacional donde se tiene que sentenciar al Estado ecuatoriano y ese Estado tiene que indemnizar a todas las familias, que es la parte más fácil de esta cuestión, la indemnización, ¿no? Que todos se llenan la boca, pero ya les pagaron. No, eso es una parte, porque esos padres ahorita ya no están trabajando, así como mi papá paró todo trabajo, con toda capacidad de formar algún negocio, se te acaba, nada, no haces nada más que buscar a tus hijos, ¿sí? Reparación moral, reparación económica, reparación social, o sea, en todo sentido el Estado tiene que responder por este crimen y tienen que llegar ahí. ¿Por la investigación pueda finalmente salir la verdad de qué fue lo que pasó? Es que esa es la duda que yo tengo. Los militares no creo que hablen, o al menos que en la investigación es que existe un espíritu de cuerpo muy grande. Por ejemplo, en nuestro caso, como tú dices, se llevaron a la tumba. Entonces, y hay muchos que conocen esto, pero se lo llevarán a la tumba. Quizás en la investigación entonces puedan deducir, aún sin decirlo, deducir qué fue lo que pasó y que se llegue a una justicia y a una reparación. Hombre, si confiamos en una justicia imparcial, independiente, una fiscalía independiente que no tenga la presión de otras del poder ejecutivo, en este caso, ojalá que sí, pero como vemos en este país, están metidas en todas las funciones. Y el poder ejecutivo, muchos gobiernos han sido así, se meten en la función judicial, se meten en la función administrativa, ¿no?
Tu versión, Maffer, coincide mucho con los defensores de derechos humanos, Billy Navarrete, que lo entrevisté también, coincide en que ahora las cosas son diferentes por la presión social, por la comunicación que existe, y quizá no tenemos que estar tan desesperanzados en ese sentido. Total. Y se pueda ver una luz, aunque sea en este caso, en medio del dolor inexplicable, porque somos madres, Sí. inexplicable de esas madres de familia. Podemos entender ahora que somos madres el dolor que sufrió tu mamá. Quizá cuando tú eras chiquita, obviamente sufriste un dolor inexplicable también, pero no eras madre en esa época y Así no es. podías sentir Así es, de las entrañas. eso que siente una madre, que es para volverse literalmente loca de remate. Y esa es mi pregunta final, para no quitarte mucho tiempo. Has venido con tu hijito acá a Guayaquil a ver las iguanas, les cuento, al Parque Seminario. ¿Cómo se le cuenta, cómo le cuentas tú a Pedrito esta historia terrible de la familia? ¿Cómo le podemos contar nosotros como madres a nuestros hijos esta historia de nuestro país? Triste, dolorosa, pero que no se puede olvidar. ¿Cómo se hace? Es muy duro. Con un niño tan pequeño es muy duro, pero él va ya como viendo aquí algo pasa. Cuando falleció el abuelito, pues yo le dije, oye, mi amor, vamos a ir a este homenaje porque tu abuelito lo quieren mucho, lo querían mucho. Fue una persona que cambió mucho este país a través de mucha lucha, y era un superhéroe. Le digo, sí, era un superhéroe. Sí, era un superhéroe y peleaba contra fuerzas muy oscuras. Entonces lo quieren mucho, ¿no? Y le vas como contando la historia así, aunque, claro, no sé hasta qué punto o cuándo va realmente a entender, porque es algo inentendible, ¿no es cierto?, para cualquier ser humano, que otro ser humano puede llegar a estos niveles de violencia y crueldad contra otro ser humano. O sea, pero él sabe la historia. No la sabe, pero hace 2 días que presenté el documental, justo el 8 de enero, presenté el documental en Quito y claro, llegué al final del foro, pero mi marido, el papá, lo metió como 15 minutos al final de los 15 minutos de la película. Y él no quería irse. Mi marido dijo, y yo le digo, ¿pero por qué lo metiste? Dice, es que no se quería ir y quería ver. Y se quedó como muy sentido mi hijo. Él vio las escenas como desde la parte en que encuentro a la Morán, pues a esta subteniente que se entró en la casa y luego la parte de mis hermanos con esas pocas imágenes en vivo y mi papá explicándole a un niño la historia. Al final, ¿no? Que le dice, desaparecieron y el niño, ¿pero cómo? ¿Murió o está vivo? ¿Sigue? ¿Tiene 37 o tenía? Tenía, ya murió, porque un niño no entiende qué es esto de desaparecer. Y mi hijo se quedó como muy sobrecogido y me dice, mami, ¿quiénes son esas mujeres que te hicieron mucho daño? Y me abrazaba y me decía, no estés triste. Le digo, no, mi amor, ya no estoy triste. ¿Te preguntó él? Sí. Te hicieron mucho daño, tú eras tan linda, que también me vio como en imágenes de niña con mis hermanos, y me abrazaba y lloraba. Yo, no lo puedo creer. Me muero. Mira eso que se siente. Sí, eso que se siente. Sin explicar. Él sintió todo, dice, y entonces los policías los mataron. Yo ya, mi amor, sí, luego te voy a contar luego, pero ahora ya es hora de descansar. Y yo estoy bien, y vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y todo va a estar bien. Como mamás, ¿cómo se le cuenta a los niños? Porque es importante también, yo creo que mientras crecen los niños, irles contando la historia del país, justamente para no olvidar, para no cometer los mismos errores que otras generaciones han cometido. Yo creo que eso es la realidad. Por eso Pedro Amaro está conmigo aquí en Guayaquil. Hoy día vamos a presentar la película y yo le he dicho, mira, hay 4 niños que casi tenían tu edad, que fueron matados por militares, que los torturaron, que los mataron. Vamos a ver a esos papás de esos niños y vamos a ser solidarios con ellos. Y vamos a prender unas velas y vamos a tener una bandera. Entonces a los niños se les va contando la historia y se les va enseñando solidaridad, ponerse en los pies del otro desde chiquitos, porque
Solo así podemos construir un país y solo así podemos construirnos como seres humanos y llamarnos seres humanos, pero desde niños con esa sensibilidad. No por televisión, en vivo. Ni en redes tampoco. Ni en redes tampoco, todo el tiempo. Mafer, muchísimas gracias porque hoy más que nunca esas palabras resuenan en el país entero. Y siempre tienes esa palabra lúcida a pesar de todo. Esa reflexión a pesar de todo. Esas palabras amorosas a pesar de todo. Y yo creo que para nosotros lo importante es recordar siempre, siempre, siempre esos nombres. Andrés, Santiago, Ismael, Josué, Steven, Saúl. Esos nombres siempre recordar, justamente para mantener viva la memoria por esa verdad y esa reparación. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.